Deuteronomio capítulo 2, verso 24 al 27. Chapter 2, verses 24 to 27. Vamos a leerle a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la comunión de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice: amén. No, espera. Y la iglesia dice: amén. Ahora que están listos, dale a ver. Amen. It says, Deuteronomy 2:24. Rise, take your journey, and cross over the river Arnon. Look, I have given into your hand Sihon, the Amorite, king of Heshbon, and his land. Begin to possess it and engage him in battle. Levantaos, coma, salid. Dice, estoy mencionando las comas para que usted vea que son cosas independientes. Salid, después dice, y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. This day I will begin to put the dread and fear of you upon the nations under the whole heaven, who shall hear the report of you and shall tremble and be in anguish because of you. Gózate con el 25. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. And I sent messengers from the wilderness of Kedemoth to Sihon, king of Heshbon, with words of peace, saying, y envié mensajero desde el desierto de Cademón y Sehón, rey de Hesbón, con palabra de paz, diciendo, let me pass through your land, and I will keep strictly to the road, and I will turn neither to the right nor to the left. Ahora oiga, pueblo de Dios, la determinación que usted necesita tener. Dice el 27, pasaré por tu tierra por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. Levántale la mano al santo que tú tienes al lado. Raise the hand of the person next to you. Levántale la mano al redimido que tú tienes al lado. Raise the hand of the redeemed person. Levántale la mano al hermano o la hermana que tú amas, en el nombre de Jesús. Raise the hand of the brother and sister that you love. Padre, gracias te damos en esta hora. Father, we give you thanks. La gloria es tuya. The glory is Tú no yours. compartes gloria con You hombres. don't share your glory with Toda es tuya. all of it is Pero en yours. esta hora But at this hour, sabemos we know que sin ti nada podemos hacer. that there's nothing we can do without No you. queremos repetir We don't want to repeat lo que dice la palabra what the word says, ni lo que traemos escrito nor what we have con una lectura más. written as Queremos leerlo en el we Espíritu. want to bring it Queremos forth. revelación genuina en el Espíritu. We want Porque el divine revelation in the Espíritu Spirit. es el que penetra hasta el tuétano de los huesos. Es el Espíritu el que hace estremecer el corazón. That makes the heart tremble. Ayúdanos. Help us. Y a ti te vamos a dar toda la And we gloria. will give you all the En glory. el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Yo quiero que tú repitas conmigo este pensamiento. I want you to repeat this theme with me. Y que tú repitas conmigo esta decisión. And for you to repeat this decision with me. Y es el tema. Repita conmigo. Abriré el camino I will make a way donde no hay where there is none, y pasaré. and I'll walk through it. Alábalo, te puedes sentar. Gloria a Dios. Alábalo, alábalo. Praise God. A su nombre. A su nombre. Estuve manejando un carrito en Cuba I was driving a car in Cuba, y tenía que estar abriendo camino porque no había camino. and we had to make a way because there wasn't one, Porque las calles están destruidas. because the roads are Hay destroyed. que estar acomodando una goma en un lugar y la otra en el otro lado para poder pasar. Because they have to put one tire to one end and another one to another, and so that we can O make it. sea, tuve que abrir camino donde no había camino. So I had to make a way where there wasn't any. Pero así te pasa a ti y a mí And espiritualmente. that's what happens to you and I spiritually. Tenemos que abrir camino donde no hay We camino. need to make a way where there is. ¡Alábalo! Porque si una puerta se cierra, Because if a door closes, 7 caminazos debajo. then 7, the door, A su nombre. Cuando Dios nos entrega una tierra, When the Lord gives us a land, es para que la poseamos it's so that we may possess it según su guianza. according to His guidance. Y Él se encargará And He'll make sure de sembrar el temor to bring fear or instill en fear nuestros enemigos. in our enemies' hearts. Temblarán They will tremble y se angustiarán and they will anguish delante de ti. before you. El
enemigo va a temblar delante de ti. The enemy is going to tremble. Y se va a angustiar delante de ti. And he is going to Te anguish. vengo a hablar te voy a decir quién es tu enemigo. I'm coming to tell you who your enemy Yo no is. vengo a hablar del hermano Juan, I'm not talking ni de la hermana Petra, of Brother John, ni Juaniquito que se fue de aquí, or the person that ni left you, Perencejo que se fue para España. No, or the no, person no, who no. went to Spain. Yo te vengo a hablar de tu enemigo. I'm coming to talk to you about your Tu enemy. enemigo tiene nombre. Your enemy has Se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. His name is the Y devil. tiene unos secuaces que se llaman demonios. and he has companions. Esos son tu enemigo. Those are your enemies. Somos soldados We are soldiers en tiempo de guerra. in the time of war. La Biblia nos relata a nosotros The Bible tells us, y nos enseña and it teaches en us, que estamos en una guerra. that we are in warfare. Lo que pasa es que nuestra lucha What happened? no es contra carne ni sangre, The thing is that our battle is not ni against blood principado ni or flesh potestad. or principalities. Hermano, nuestra lucha es con huestes celestiales. Our battle is against. Hay demonios con todo tipo de jerarquía. There's demons with all types Desde el of soldado raso from a la potestad. private all the way. Pero los cristianos están empezando en la hermana Petra. But brothers and sisters are focused on Sabe this Dios la lucha person que tiene that, Petra y sabe Dios la lucha que tiene and Juan. only God knows. Pero tú también tienes lucha. But you also have a battle Porque el mismo enemigo que tiene Juan because the same enemy y que that tiene that person Petra es el has mismo enemigo que is tienes the tú. same enemy that you have. Entonces, ¿qué es lo que se ha formado? So what is it that's happening? Una guerra entre cristianos. There's a war between Christians A ver quién adquiere mejor posición. to see who has a better position. Sigue por ahí. En vez a ver quién Instead of seeing luce más bonito, who looks the best, a ver quién es más lindo, más linda, to see who's the most beautiful, a ver quién habla más bonito. to see who speaks the most Pero de eso no se eloquent. trata esto. But that's not what this is Porque en el about. espíritu se puede mencionar un hombre feo, I can tell you un hombre that raro. a weird man, Fue Juan and it was John, y vino a abrirle camino a Jesús. and he came to make the Así way que for esto no es Jesus. cuestión de bonito ni de hablar lindo. Esto se trata de que Dios esté en el asunto. So this is not about looking or talking nice. This is about Jesus being in this. Ese es el que abre camino, hermano. Because he's the one that makes. Ese es el que rompe los pestillos. He's the one- Ese es el que rompe los He's candados. the one who breaks through Si the tú wall. vas detrás de él. If you follow him. Entonces estamos en una guerra, So we're in warfare, pero estamos distraídos but we're distracted en cosas vanas, in vain en things. cosas que no nos van a llevar al cielo. Things that are not going to take us out. Cuando tenemos un enemigo organizado, But we have an organized. diga conmigo organizado. Say it with me, El organized. enemigo está The organizado. enemy is organized. Te manda un demonio hoy, no puede. I'm going to send you a demon today. Tú ves un mensajito I was listening to a message de un predicador or a preacher. pequeñito Small que dice preacher. que el demonio te acompaña a tu trabajo, He says that the demon who follows you to work, te espera fuera de la casa porque no puede entrar, he waits for you outside your house because he a can't menos que tú open lo pases. A menos que tú lo pases. unless you bring him in. Pero no te deja solo, But he doesn't leave te you alone. persigue. Pero tú sabes por qué te And persigue. you know why he Está persecutes esperando you? una oportunidad. Because he's waiting for an opportunity. Una oportunidad que el creyente le dé para hacer An algo. opportunity that the believer may use so that they may. Pero hoy But today, yo traigo un pensamiento aquí para dejarte batir en tu mente so that I can leave it y in en your tu mind corazón, and in your heart, para que tú a partir de hoy so that from today tú hagas lo que tú tienes que hacer de acuerdo a la palabra. you can do what you need to do according to the word. Que la guerra no se va a acabar. Because the war is never going to finish. Y esto es una guerra muerte y vida. And this is a war of life and death. Or you get saved or you die. Esta guerra es por la vida. This is for your life. Alábalo. Esta guerra es por tu vida. This war is for your life. Porque hay una vida eterna, Because there's an eternal pero life. también hay otra vida bajo del infierno, que es eterna también. But there's also another life that is in hell. Pero eso no pertenece a nosotros. But that's not for us. Nosotros tenemos que luchar por la vida que tenemos eterna en Cristo We need to Jesús. fight for the eternal life that we have in Christ Jesus. Vamos a la palabra. Gloria a su nombre. Gloria a su. Miren el 24 lo que dice. Look at what it says in verse 24. Porque la gente no quiere hacer nada. Because people want to do nothing. Esa no es la iglesia de esta iglesia la hace de todo. This is not this church. Hay gente que no quiere hacer nada, quiere que Dios lo haga todo. These people don't want to do anything. They want God to do everything. Pero cuando Dios habla, Dios habla. But when God speaks, He speaks. Mira lo que Dios le dice a ellos. And look at what God says to them. Levantaos. Rise. ¿Qué tú haces durmiendo? What are you sleeping ¿Qué tú for? haces viendo internet? Why are you ¿Qué online? tú haces tan distraído? Why are you so distracted? Levántate que estamos en guerra. Rise, because we're in warfare.
En todas las épocas hay diferentes tipos de distracciones. In different eras, there's different types Yo of imagino que en aquel distractions. momento I imagine that at that time, había algunos románticos there were some people that are very romantic, que se ponían a observar la belleza de los camellos. and they would start to look at the beauty of camels. Cuando los camellos que había que tener un poco de hierba y dale. When the camels, you just have to feed them and that's it. Entonces hoy tenemos otras cosas. So today we have other things. Porque desafortunadamente, Because unfortunately, aunque es una señal del final though it's a sign of the end, que se aproxima, which is tenemos coming, la tecnología. we have technology. Y la tecnología nos arropa. And technology surrounds Nos us. arropa el internet. Nos arropa el Facebook. Facebook. La gente poniendo cosas tremendas en Facebook. People putting awesome things on Facebook. Hoy me levanté deprimido. Aquí. Today I woke up depressed. Who cares? Esa es tu vida. That's your life. Eso es tu privacidad. That's your privacy. Díselo a Dios. Tell it to God. Deprimido. Lord, I'm Y depressed. Dios te va a decir, levántate. And God is going to say, rise. Hoy cuando me levanté, Today when I woke up, mi esposo no me dijo buenos días. my husband didn't say good morning. Algo tú sí. You did something. No critiques a tu esposa. Don't criticize her Primero tú spouse. dígale tú, ¿por qué? Porque no te dijo los buenos días. First, you think to yourself, why was it that they didn't say good A morning? lo mejor tú tenías que decirle buenas noches y no le dijiste buenas noches. Maybe you had to say good night and you didn't. Duermo. Allow us. Ya van llegando ahí con las hachas ya. Sí, porque el hombre tiene responsabilidades Because man con la mujer. Y si a has le gusta a la mujer, que digan eso. Mi marido es sacerdote. my husband is the Él tiene que cumplir con esto, con esto, con he esto. needs to do this, and that. Entonces yo le digo a esa mujer, And then I tell that woman, y tú eres la idónea. and you're the ideal Usted husband. tiene que someter a él. You need to Y submit tiene que to him. cumplir con esto, con esto y con esto. And you need to do this, and that. ¡Arriba! Sí, porque óigame, como que al que tiene jerarquía, al que le tiran las pedradas por la cabeza. Though he has hierarchy, he's the one that gets the most stones cast at him. Pastor, ya a punto de caerse de como un genio. Pastor, Pastor, ¿qué es el sacerdote? it's that he's the priest. No hace nada. And he doesn't do anything. ¿Y tú qué haces? And what do you do? Tú estás haciendo tu parte. Are you doing your part? Esto no es una conferencia matrimonial. This is not a Pero si yo me marriage meto en conference. este momento, en este recinto, But if I am in this vicinity, será por algo. it's because of something. Será por algo. It must be because of something. Hay una responsabilidad del varón There's a responsibility that the man y has, hay una responsabilidad de la varona. and then there's a responsibility that the woman has. El varón no está cumpliendo, tú tampoco. The man's not doing his part, neither are you. El varón está enojado, sé tú una romántica. If he's mad, then you be romantic. Papi, ¿qué te pasa? Papi, what's wrong with you? No me hables, que me siento mal. Don't talk to me. Papi, yo te amo. Papi, I love you. Como quiera te amo. I love you anyways. Y entonces papi, que está enojado, Then Papi, who's de momento es mad, una bebida. all of a sudden he gets, Y le dice, and then he says, ¿de verdad, honey? really? Y ahí el diablo dice, me tengo que ir. And then the devil says, I gotta go. Ay, me tengo que ir. I gotta go. Se están poniendo de acuerdo, Ariel. They're agreeing. Me tengo que ir. I gotta go. Pero entonces lo que el diablo quiere es crear división en la casa. But the thing is that the devil División entre el matrimonio, división con los hijos. division with the children and the marriages. Para que no puedan llegar aquí. So they don't come here. Adorar a Dios. Praise God. Se llega la gente cargada. So then people come burdened. Y no es cansado del camino. And it's not that they're Es tired. cansado de la desobediencia. It's tired of the disobedience. Cuida el mensaje. Vamos a entrar. Recapitulando. Lo segundo que dice es salir y pasar el arroyo de Arnón. So it says, take your journey and cross the river of Arnon. No era solo levantarse, It wasn't only to era salir y rise, caminar. it's to go out Y and no solo walk. caminar, And not only walk, atravesar un arroyo. but to go through a river. Entonces, oye, pero como que hay una tierra allí, pero como que me cuesta el problema de tener la tierra. But I guess there's a line over there, but I have to work for it. Cuando los hijos de José, Manasés, dijo, oye, When the children of Joseph and Manasseh Caleb, ¿qué te pasa? said, Caleb, what's wrong with you? Pero, Josué, ¿cómo tú me vas a dar a mí esa tierra? But Joseph, how are you going to give me that land? Si nosotros somos una nación grande. And for a great nation. Josué le dijo, no, And Joseph said, no, don't worry about it. no te alteres. Don't get mad.
¿Tú quieres más tierra? You want more land? ¿Tú ves que el monte que está allá arriba? You see that mountain over there? Allí viven unos gigantes. There's some giants that live over there. Ahí hay un pueblo que tiene en los carros, tienen espadas en los carros. There's some people over there that have some knives in all the chariots. Tú sube, Go up there, gana esa pelea win that war, y después and then desmonta todo el monte. take everyone out Toma of los that, árboles de todo ese monte. knock out all of those, Haz una ciudad y asiéntate ahí. and then make a city. And Entonces muchas veces tú quieres algo, yo quiero algo. so many times we want something, Dios no nos está diciendo que no. and God is not saying no. Dios lo que quiere es que tú hagas lo que a ti te toca. He just wants you to do what you need. Y el problema es que no nos gusta hacer nuestra parte. It's the things that we don't want to Pero do. sí nos gusta exigirle a Dios la parte de Él. But we do like to insist for God to do His part. Yo te estoy hablando de algo que va a ocurrir aquí hoy. I'm talking about something that's going to Aquí va a ocurrir algo. Yo no estoy hablando con tú. I'm not talking about Aquí va a ocurrir algo con tu vida. Hoy tú vas a tomar una decisión con tu a vida. decision with your life. Déjame explicarte un poquito más y ya vamos a tomar la decisión. Let me explain a little bit more, and then you're going to make a decision. Comienza a tomar posesión de ella. Se fue a 10. Comienza a tomar posesión de ella. Begin to take possession over it. What would it be? Comienza a tomar. Begin to take possession. No esperes que te la traigan. Don't wait for it to be Comienza a tomar. Muévete. But you Actúa. Aleluya, mi alma alaba a Cristo, ayúdame, Padre. Ay, 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 ay. Ahora, después me gusta lo que sigue. I like what follows though. Y entra en guerra con él. And begin and engage him in battle. ¿Con quién? With who? Ya dije con quién I era. already said who it ¿Y is. por qué? And ¿Quién why? es el príncipe de este Who's mundo? the prince of this Jesús world? lo llamó el príncipe de este Jesus mundo. called her the prince. Pero él ha tomado unas posesiones. But he said taking some Lo possessions. digo, no lo digo. Should I say it or Él ha not? tomado una posesión en la tierra que te voy a decir algo. He's taking some possession Y of quizás tú nunca lo has oído. that you probably never heard of. Que Dios te entregó a ti. That God gave originally to you. Yo sé que cayó eso con una bomba. A ver si me entiendo mejor ahora. Let's see if we understand each other better now. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? So what did God tell Abraham? Que le iba a entregar qué? That he was going to give him what? Que le iba a entregar toda la familia de He was going to give him all the families of what? la tierra. Of ¿Y qué tú crees? Si no toma la familia, no tomamos la tierra también. And you think that he would take the families and not take the land also? ¿Dónde tú vives? ¿Qué barrio tú vives? What neighborhood do you live in? Donde tú vives, esa tierra es tuya. Where you live, that's your land. Tú tienes que alumbrar allí. You have to shine. Los demonios se tienen que ir de todo el The barrio. demons have to leave. ¿Sabes por qué? Porque tú vives allí. Why? Because Porque donde tú pises, Because where you la step, presencia de Dios the presence está of limpiando God eso. is gonna cleanse Ah, pero ¿por qué no pasa eso? but why doesn't that happen? Porque no estamos recibiendo esta palabra que yo te estoy dando hoy. Because we're not receiving this word that I'm giving to you today. Ah, seguimos aquí. Seguimos aquí. Hay que quitarle al enemigo la tierra que nos pertenece. We gotta take back the land from the enemy. Cuando nosotros pisamos esta propiedad, When we stepped on this property, nosotros declaramos que esta propiedad era de nosotros. we declared that this property was Y ours. la estábamos rentando. And we were renting it. Cuando yo pisé la casa donde yo vivo, When I stepped on the home that yo declaré que era mía. I declared it was Y la mine. estaba rentando. And I was renting. Pero 2 años después, But 2 years later, ya el dueño vino a venderme. the owner was already going ¿Y to sabe qué sell. le dije? And you know what I told Voy him? para Cuba un viaje misionero, el dinero que tengo no lo puedo usar para eso. I'm going to Cuba on a missionary trip and the money that I have, I'm not going to use it En for. otras palabras, En otras ya yo palabras. estaba disfrutando de que esa tierra era mía. Alaba la gloria de Dios. Enjoying that land. Y 1 año después se la compré. And then a year later, I bought it. Porque yo creía Because I que ese lugar era mío. that place was mine. Dios comenzará a atemorizar al enemigo. God is going to begin to bring fear and instill fear in the enemy. ¿Tú sabes a qué le tiene miedo al enemigo? You know what the enemy is afraid of? Esta posición, la que muchos de ustedes no les gusta tener. Which a lot of you don't like to have. Esta posición This position le produce una tembladera al diablo. produces some trembling. Porque cuando un cristiano Because when a Christian dobla rodilla, bends their, aunque se le hagan unas marquitas aquí en la rodilla, even if they have some marks on their no knees, hace mal. eso no importa. Cuando tú pones la rodilla en When you tierra, put your knees on
¿Y qué dije? En tierra. You put it on the La ground. tierra que Dios te dio. The ground that God El gave you. enemigo dice, de ahí me tengo que ir. Porque yo sabía que si él se arrodillaba, yo sabía que si ella se arrodillaba, yo me tenía que ir. I have to go. ¿Alguien me escucha aquí? Somebody Cuando listening. tú te arrodillas, el enemigo tiene que huir. If you kneel down, the enemy has to flee. Ahí te lo quiero ver. And people don't want to pray. No, pastor, si yo, muchacho, mira, no, yo básicamente digo, Dios, ya Dios está conmigo. I say God in my mind, and He's already with me. Porque yo soy tan especial, pastor. Because I'm so special, Pastor. Fíjate, la Biblia no me enseña eso. You know what the Bible La teaches Biblia me? me dice a mí The Bible tells me que cuando Elías that when Elisha mandó el siervo a subir a la cima, sent Naaman to go up to, él estaba recogido. sent the servant to go up to the mountain. Entonces, y que la cabeza la tenía metida entre las piernas. That while he was knelt down, his face was between his legs. And that's a very Esa uncomfortable posición position. molesta. But in that comfortable position, allowed Elisha Ver una nube grande. to be able to see a great Pero cloud. el siervo 6 veces subió y no veía nada. But the servant went up 6 Lo que times yo and quiero couldn't see. decir, And what I want to si una say persona caminando en la calle, is that there's somebody's walking in sin the flesh meterse en without la privacidad, Getting into en la the intimidad del Espíritu con Dios, to the intimacy with God is not going to see spiritual things. la iglesia The tiene church que volver a humillarse. needs to go back to humbling ¿Cuál themselves. iglesia? What church? Todo el que tenga a Cristo en el corazón. Everybody who has Christ in their Aunque heart. esté en Japón en esta hora. Even if they're in Japan, Quiere tener una experiencia con Dios. you want to have an experience with Tiene que God, dejarse de cositas y arrodillarse. you have to let go of some things and kneel El down. Salmo 95 lo dice. Psalms 95 says, Venid, postrémonos. come, kneel down, No dejo ahí. Dice, arrodillémonos prostrate, kneel down delante de la presencia de Dios. before the presence of the Lord. Cuando usted hace eso, When you do that, el cielo también se mueve. the heavens are also moved. El cielo también se mueve. And the heavens are moved. Yo puedo ver I can see las naciones, the nations, los pueblos, the people, las ciudades, the cities, las propiedades que properties Dios tiene para todos nosotros. that God has for all. Cierra tus ojos, no me mire a mí, que ya Close your eyes. tú me conoces a mí. You already Cierra know. tus ojos. Close your eyes. Trata de mirar en el Try to see it. espíritu lo que yo te estoy hablando. What I'm speaking to you about. Gloria a Dios. Propiedades, Properties, ciudades, cities, tierra que vamos a pisar, land that we're going to que van a ser step, conquistadas. that are going to be conquered. Porque cuando tú llegues Because when y you tú la arrive pises, and you se step va a activar el on, Espíritu Santo. the Spirit is going to activate. Hay que creer. But you have to. Hay que dejarse tanto de internet, tanto. You have to stop. You have to let go of so much online social media. Hay que dejarse de tanto. We have to let go of so much Mira, entertainment. mira, mira. Guau, 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 guau. This Y coger guau, 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 guau. and go do this. ¿Por qué tú crees que el pentecostalismo se está acabando? Why do you think Me da that pena Pentecost decirlo. is finishing? It's coming to La an gente no end. ora. Because people don't pray. La gente quiere saber sin People want orar. to know without praying. Y hablar sin orar. They want to speak without Y praying. no fue Dios que se lo reveló. And it wasn't God that revealed it to them. Pero hablan lindo. But they speak No se eloquently. trata de hablar lindo. Hace falta la unción de Dios. Hace falta la presencia del The Espíritu. presence of the Spirit. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Dios comenzará a atemorizar el enemigo. Por tanto, levántate y obedece. The Lord will begin to put dread and fear in your enemies, so therefore rise. Suena un ruido en el trabajo. There's something going on at work. Suena un ruido en la iglesia. Something happens in Suena un the ruido en el church. matrimonio. Something happens in Suena un the ruido en la familia. Something happens in the Y family. en vez de ser valiente And instead of being y enfrentar la situación, and confronting the la gente situation, empieza a temblar. people start to tremble. Cuando me está diciendo esta palabra, que quien tiene que temblar es el The one that enemigo. needs to tremble is the devil. Gloria, aleluya. Porque el que está seguro que Dios está con él no tiene que temblar. Because the one that's sure that God is with them, they don't need to tremble. Tú sabes cuando tú vas a temblar. You know when you're Cuando going te coge to el espíritu y empiezas a sacudirte. when you're taken in the spirit and God is dusting Pero you cuando off. tú vas a pelear, But when you're going to tú fight, vas a pelear, tú vas con la paz del Señor. When you're- Tú sabes que Dios va contigo. Peace of the Y Lord. tú sabes que la victoria es tuya. because you know that God is with
with you, and you know that the victory is yours. Y si no es así, And if it's not so, entonces then hay duda. there is doubt. Y si hay duda, And if there are doubts, Dios no está donde hay duda. then God is not where there is doubt. ¿Quién escuchó eso? Anybody hear that? Dios no habita en duda. God does not dwell in doubt. Dios es un Dios seguro. God is a certain Dios es un God. Dios fiel. He's a faithful God. ¿Será esto de Dios o no será de Is Dios? this of God or not? ¿Sería Dios que me habló o no me habló? Was it God who spoke to me or not? Ahí Dios no está. God is not there. Es como que yo le digo a usted, yo lo amo en el Señor. It's like me telling you that I love the Lord, and then you're like, La verdad, se could it cayó, be true? And you know se what? cayó el amor. Then the love Ya no va fell. a haber amor. There's not going to be any love there. ¿Sabe por qué? You know why? Porque tú dudaste. Because you doubted. Dios te va a dar algo, pero tú dudaste. God is going to give you something, but you doubted. Entonces Dios coge y aguanta la bendición. So then God, what He does is holds back the blessing. Porque la duda no es de Dios. Because doubts are not of ¿Usted God. cree que es un siervo de Dios? You think that you're ¿Usted cree que esto es una sierva de Dios? You believe that you're a Pues servant of venga God? lo que venga. Then no matter what comes Levántese lo our que se way, levante. no matter what Ese rises título up, no te lo dejes quitar. don't let that title move. Dios te lo dio. God. ¿Sabe qué hombre da título? So what man gives titles? Nosotros reconocemos a los hombres y a las mujeres. We recognize men and women. Pero cuando damos un título, But when we give a es title, porque Dios lo dio primero. it's because God gave it first. O sea, cuando tú se lo das a la persona y la persona no sabía. So that's why when you give it to the person already, Ya Dios lo había puesto en su corazón. God already put that in the person's O sea, heart. que entonces, ¿quién lo dio primero? So who gave it first? Dios. It was God. Todo aquí es dado del cielo, Everything that we have here is given from heaven. no de la tierra. It's not given from earth. Ahora oirán tu fama. Now they'll hear about your fame. ¿Usted se cree que los famosos son los de Hollywood? You think that the famous people are the people of Hollywood? No, mira, este pueblo de Israel No, these people of Israel, ganó una fama they earned some que fame. cuando decían, por ahí vienen los hebreos, Because when people would say esos reyes empezaban a temblar, the Hebrews are coming, people el start, ejército empezaba a temblar. the knees start knocking. ¿Y usted cree que temblaban porque ellos eran buenos guerreros? And you think their knees are knocking because they were good people? Gloria, aleluya. ¿Usted cree que van a temblar delante de usted? You think that people are going to tremble before you Porque usted es un campeón, una because campeona. you're a champ? ¿Sabe por qué van a temblar You know why delante de ti, delante de they're mí? going to tremble before you and me? Porque saben, Because they know, lo saben, they y lo know saben, that que they Dios know está con nosotros. that God is with us. Hay gente que no lo puede decir porque le da pena decirlo. There's people that can't say it because they're ashamed. Pero saben que Dios está contigo. But you know what? That God is with Y you. temblarán. And they will tremble. Mira lo que va a hacer el enemigo, va a temblar, pero no solo va a temblar. The enemy's going to tremble, not only that, Y se angustiarán delante de ti. and be in anguish because of you. Hay angustias por ahí que There's anguish out there vienen de parte de Dios. that comes from God. Que no le busque problema a nadie. Don't try to have a problem with everybody. Tu bronca ya te dije con quién es. Your problem already said who was with Es con el you. enemigo. It's with the enemy. Los seres humanos, Human beings, Dios nos ha llamado a amar. God has called us to Sin love acepción de personas. without making any exception. Oye, aunque no te amen. Even if they don't love you. Eso es lo que me gusta a mí, lo que no me aman. Those are the ones that I like the most, the people that don't love. Porque como que me entra una cosa Because it's like something comes por over me. amarlos. And I Me want to, esfuerzo más por amarlos. I work with, Aunque a ti no te amen. I strive to Amar love al them que te more. ama, eso es un amén. Loving the person that loves you, that's easy. Mira, me regaló $100 y yo Wow, they give me regalo $100 and I give them 100 too. Y tú me das, yo te doy. Tú me das. And you give me and I give you. Eso lo hace la gente impía también. And people in the world do that No, too. cuando a ti no te quieren. No, when somebody Cuando tú talks sabes about que te critican. When you know that they Cuando tú sabes que te aman, que te hablan de ti. Pero tú los amas. back, but you love them. Y estás loco por demostrárselo. And you're crazy to show it to them. Que tú los perdonaste, que tú los That you amas. forgave them and that you love them. Ama a tu enemigo. Love your enemy. Ámalo. Love Porque de qué manera van a saber que tú eres un siervo, una Because, sierva. and what other way are they going to know that you're a Si servant? tú no lo amas. If you don't love them. Así que si alguien te está haciendo la guerra, So if somebody's making war, el primero te la está haciendo porque no es él. first of all, they're doing it because it's not them. Es una influencia diabólica. It's a demonic influence. Y sigue siendo la guerra no con él, sino con el diablo. And the war keeps being not with that Que el person. Señor lo reprenda. And the Lord rebukes them. Pero no le muestres a la persona que tú tienes problemas con él. Don't show the person that you got a problem with them either. Santo. I'm kiss for you. Besito para ti. Sin hipocresía. And without El hypocrisy. Señor reprende esa palabra. May the Lord rebuke that word. Amor de verdad.
True love. Porque déjame decirte, lo que cura es un amor de verdad. Because what heals is a true El love. amor que no es sincero The love that is not sincere no va a poder sanar is not going to be able to heal un conflicto a entre conflict personas. between two people. Lo que va a sanar un conflicto entre personas es amor de To verdad. heal a conflict between two Sin people reserva. is true love without any resentment. ¿Cómo fue que Dios te amó a ti? How was it that God loved you? ¿Tuvo en cuenta tus pecados? Was he ¿Tuvo en cuenta todas las cosas que tú hayas hecho? was he thinking about everything that you did and your sin? No, he forgave Se you levantó and he rose you up. y te dijo no peques más. And he said, sin no more. Y entonces, Now what? ¿y por qué tú no vas a hacer lo mismo Why don't you do the con same tus semejantes que Dios hizo contigo? with the people that are Tú around you? sabes que cuando una persona anda mal espiritualmente es capaz de hacer cualquier cosa. You know that when somebody is not walking well with the Lord, Hablan mal de ti. they'll talk bad Si a lo about mejor con una piedra en la mano te la tira you. también. If they had a rock in their hand, they'd probably cast it at Yo, you. si me da la cabeza, ¿qué haces? So what if it hits me on the head? What do you do? Le giro otra para atrás. Do I throw one back? Ojo por ojo. Eye for an eye, Diente por diente. tooth for a tooth? Nope. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Love your neighbor like you love yourself. Te dolió una pedra. It hurt, Entonces ya tú sabes que duele, ¿verdad? so you already know it No se hurts. la tira a él porque le vas a producir dolor también. Then don't throw it back at them because it's going to hurt them too. Love, Amor. and love. Amor y Entonces, amor. ¿por qué a veces no podemos conquistar tierras? So why is it that sometimes we can't conquer Porque estamos lands? entretenidos Because we're en entertained unos pleiticos, in some en conflicts unas contienticas and in some que arguments no son de Dios. that are not of God. Entonces, Dios le dice a este pueblo, So then God tells these people, levántate, rise, salid take your journey, y poseer la tierra. and possess the land. Cuando tú te convertiste a Dios, ¿qué te dijo Dios? When you converted to Christ, what did God tell you? Tú sentiste que el mundo entero era tuyo. You felt like the whole world was yours. Sentiste la gloria. You felt the Dios glory. está conmigo. God is with ¿Quién you. contra mí? And who's going to be against ¿Qué you? pasó después? And what happened after that? ¿Qué pasó después en el camino? What happened along the way? Un incircunciso, una incircuncisa, un demonio que se metió en el medio para detenerte. To stop you. ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? Vénselo. Overcome. Hazle guerra, ¿eh? Battle against him. ¿A quién, pastor? Who? ¿A Juan o a Petra? John? ¿Al demonio? No. The demon. Con ese con que hay que pelear. That's the one that you Con need ese to que hay que fight. ponerse los guantes. That's the one that you Porque got ¿sabes to qué? put on with. Que te You know está haciendo la why? guerra hoy. Because the one Si that es cristiano, es tu hermano o es tu hermana. if they're Y Christian, al final va a haber reconciliación. and at the end it's going to be reconciliation. Si verdaderamente son de Dios. If they're truly of God, Usted no ve en la familia lo que pasa. don't you see what happens in Padre con families? hijo, Father with hermano con son, hermano. brother with Llegan a brother, hacer una comidita. and then at the end they make food. No me te sientas churrasco. They make some nice Con steak pisito, no unos otrocitos. and some plata, Con un pollito sancochado. Una Coca-Cola. Usted no toma Coca-Cola. Un poquito. Y todo el mundo se da besito y abrazo y pasó. and everybody kisses and makes up, and nothing happens. ¿Sabe por qué? You know why? ¿Sabe por qué pasó eso? You know why that happens? Eso pasó Ajá. porque eran familia. Because they're family. Y en la familia de Cristo tiene que pasar lo And in mismo. the family of Christ, the same thing needs Tiene to que haber esa happen. reconciliación. There needs to be that Porque entonces, reconciliation. ¿cómo nos vamos a sentar allá arriba en la Because mesa? then how are we going to be seated in the same table up there in heaven? Oye, en esa mesa grande. In that big table. Cuando él esté sentado allá en la esquina de la mesa. When the Lord is sitting with Me them. parece verlo con los brazos así. I can imagine him seeing him with his arms open like this. Siéntese, mis hijos, siéntese. My children, come, sit. Y Sit la mesa at the table. kilométrica arriba. And the table is Entonces yo no me puedo close. sentar al lado de Ariel porque Ariel y yo estábamos peleados. imagínate. Pastor, I can't sit next to Ariel because I have a problem with him. Claro que no nos vamos a sentar. Of course we're not going Hay to uno de los dos que no va a entrar. sit. Because one of the two is not going to go in. El que aguantó el rencor se va a quedar fuera. The one who kept the grudge Porque is al going to stay cielo out. no entra ninguna mala maña de esa. Because no bad habit like that is going to go into Hay heaven. gente que le hicieron daño a alguien There's people that they were y no le han hurt pedido perdón todavía. long ago and they haven't asked for forgiveness yet. Gloria, aleluya. A su nombre. Dios está aquí o no está aquí Dios. Pastor, pero ¿cómo es eso que tiemblan? Pastor, what is that? Claro que sí, en el libro de Santiago 2:19 dice la palabra: ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. ¿También los demonios creen? You believe that there is one God? You do well. Even the demons believe and tremble. O sea,
Cuando la presencia de Dios So when the presence of God se mueve, manifests, ellos dicen, recoge la maleta que esto se puso fuerte. they say, grab your go, grab Y your vamos bags, echando. let it go. Gloria, Que fueron a Cuba, aleluya. vieron aquella cosa que se formó allá. Those who were in Cuba, they saw what happened over there. Y ustedes vieron quién fue quien venció el Espíritu Santo. And you saw who overcame, it was the Holy Spirit. La muchacha que tenía un espíritu de suicidio. The young lady who had a spirit of Que no quería que suicide, ningún pastor fuera a su casa. that didn't want any pastor to go to her house, Ni tampoco iba a ninguna iglesia. nor did she go to any church. Y le dijo a la familia, no quiero vivir más. And she told her family, I don't want to live anymore. Me voy a matar. I'm going to kill myself. Oye, el único que puede solucionar eso es el Espíritu The Santo. only one who can solve that is the Holy Spirit. Y la esposa de Titi me dice, pastor, ¿qué vamos a hacer con esta muchacha? And there was someone who said, what are we going to do with this lady? Y yo le dije, pues vamos a probar esto así. I said, well, let's try it this way. Usted le va a decir You're going to tell them que yo estoy aquí. that I'm here. Ella me conoce. Does she know me? Sí, pastor, ella te conoce. Yes, Pastor, she knows. Dígale que yo estoy aquí. Tell her that I'm here. Y entonces vamos a practicar la palabra. I want to La practice the palabra word. dice, venid a mí, The word that los que says, estéis trabajados y cargados, come to me, all y you yo os are haré descansar. burdened and heavy laden. Esta palabra vamos a depositarla sobre la vida de la muchacha, This word we're going to para deposit que in la her heart, muchacha sienta la necesidad so that she can feel the de venir a need buscar de la presencia de to Dios. come and seek the presence of En el God. último servicio, en el lugar que le llaman lengua, And the last place that we had a service, la muchacha fue, yo nunca la vi, she went and I never saw her. pero yo oré por ella, But I prayed for her pero yo no sabía que era ella. because I didn't know it was her. Ahora, 3 semanas después de estar aquí, Now, 3 weeks after we were here, la esposa de Titi me manda un correo, I was sent, pastor, vengo de casa de la muchacha. I received Y correspondence yo le digo, saying, ¿qué muchacha? I came from the young lady's No, house. la muchacha que le dije que se quería quitar la vida. And is the young lady wanted to take her Le life? digo, sí, pero óyeme, nunca la muchacha fue para orar por I ella. said, she never went to the service so we can pray for Dice, her. pastor, ella He fue said, Pastor, she al went servicio de Leiva. to the last Usted service. oró por ella. Y yo le dije, ay, hija, gracias que yo no supe quién era. I said, thank God Porque eso fue el mismo Espíritu Santo en toda dimensión que trató con ella. that worked with her. Ya no se quiere matar. Now she doesn't want to kill Ya herself. se está congregando. Now she's coming. Ahora levanta la mano. Now she raised her Y hand. dice, vive Jesús. And she says, Entonces, ese demonio que había sobre ella, esa potestad, ¿quién fue el que le empujó para afuera? Who was the one that cast it out? La iglesia que estábamos creyendo The church that was que la autoridad y el poder de Dios, the authority y que llegamos a Puerto Pablo y pisamos, and that once we stepped in that y city creímos que Dios iba con nosotros. and believed that God was going to be with us, Ese mismo Dios That's está God. contigo. it was with you. Hay cosas que tú no has logrado. There's things that you have not ¿Por accomplished. qué tú crees que tú no lo has logrado? Why do you think you haven't accomplished them yet? Hay dos cosas por las que no las puedes There's lograr. 2 reasons. Una, One, porque no creas. because you don't believe. Y dos, Number 2, porque no sea la voluntad de Dios. because it's not the will of God. Alaba lo que vive. Gloria, aleluya. Alaba lo que trabaja con eso. Work with that. Trabaja con eso. En el libro de Lucas 4:41 dice la palabra de Dios. Luke 4:41 says, También salían demonios de muchos, dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no le dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. and demons also came out of many, crying out and saying, you are the Christ, the Son of God. And he, rebuking them, did not allow them to speak, for they knew that he was the Christ. Jesús no quería que dieran a conocer que él era el Hijo de Dios. Jesus didn't want them, Todavía no era el momento. Jesus didn't want for it to be the, Que didn't yo want quiero to, decir, iglesia, them to spread his ¿Qué te fame, because it menciono wasn't time esto? yet. porque Jesús entraba en las aldeas Now why do we say this? Because y Jesus no había ni hablado, ya yo would estaba go into the gritando, valleys, and he didn't even speak, and they were already screaming, Jesús, Hijo de David, que tú tienes con nosotros. Jesus, Son of David, what do you want with Y us? Jesús no había dicho nada. And Jesus hadn't said anything. Es que delante de la presencia de Dios tiembla la tierra. It's that at the presence of the Lord, the Cuando earth Jesús iba llegando, ya los demonios estaban temblando. and when Jesus was arriving, the demons are already trembling. Pero Jesús dijo, When Jesus en said, mi nombre harán cosas mayores que las que yo he hecho. you will do greater things than I in my name. Pero muchas iglesias no creen, hermano. Many churches don't believe in that though. Y tú tienes que creer And you need to que believe donde tú llegas, that when you arrive, llegó no tú, llegó Dios. not only you arrive, but God arrived. Porque Dios está contigo. Because God is with you. Dios te acompaña. God accompanies El you ángel de Jehová The angel of the Lord de los que le temen y lo defiende. around those who fear Him Usted no está solo. and defend Him. Practique la You're palabra. not alone. Practice the Dios es word. bueno. God is good. Volviendo un momento atrás. Mira si Dios es bueno. Going back to a moment. Ahora cuando nosotros fuimos a Cuba, Now when we went to Cuba, en el verso 26 dice, in verse 26 it ya Dios says, envió mensajero a ellos
that God already sent messengers to them. Cuando tú vas a hacer algo para Dios, When you're going to go do something for God, ya Dios le manda un emisario, un mensajero. God sends a messenger to them. Aquí va a llegar Pedro. And they say, Peter's coming. Y cuando él llegue, And when he arrives, si no has recogido las maletas, if you haven't grabbed se your van a ir bag, sin maleta. you're going to go without them. Cuando tú decides When you decide ponerte en las manos de Dios to put yourself in para God's servirle a hands, Dios to serve con autoridad y with poder, authority and power, Dios manda mensajeros then God sends a los lugares donde tú todavía no has llegado, places that you haven't even pero ya arrived. llegó el mensaje de Dios. But the message of the Lord has Cuando el pueblo de arrived. Dios todavía no había llegado a las When the naciones, people of God still had not yet pero arrived, ya había llegado un mensaje. the nation of Por ahí viene el pueblo de Dios, son numerosos y hay un Dios con ellos invisible and they're numerous and an invisible que se llama God Jehová. whose name is Jehovah. Así que no era al pueblo el que le tenían tanto miedo, So they weren't really sino era al que andaba con but él. the one that was Cuando with tú eres capaz de dar testimonio when you're capable of de que giving tú eres un hijo testimony y una hija de Dios, that you're a child of God, los demonios tienen que coger y echarse a un lado. have to cast Por away. eso cuando dice voy a pasar Now when he says we're going to walk, y no voy a ir ni a la diestra ni a la and I'm siguiente, not going to the right, yo voy a pasar, quieras tú no quieras tú, I'm going to go through with yo you. voy a pasar. I'm Yo going to determiné que voy a pasar, contigo o sin ti. with or without you. La iglesia tiene autoridad. So then the church has authority. Hermano, mire, hermano, así esa boca, no voy a decir bocota ni boca grande, la Pamela aquí no quiero que. Pero mira, esa boca hermosa que tú tienes. That beautiful mouth that you have Tiene autoridad. has authority. Habla, Speak, reprende. rebuke. Tú tienes autoridad. You have authority. Así como esa boca se abre para hacer otras The cosas, same way that that mouth opens to do other para things, discutir, to argue, para decir otras cosas. say other things. Úsala para el evangelio. Use it for the gospel. Lo hacemos para glorificar a Dios, pero también para reprender. We use it to praise God, but also to rebuke. Se levantan cosas en tu casa, There's things that rise up in your pero home, como no estamos orando, no tenemos autoridad. but because we're not praying, we don't have authority. No tenemos autoridad. ¿Cómo que no tenemos autoridad, hermano? Tenemos toda la autoridad. We have all the authority. Toda la autoridad del mundo la tenemos. Isaías 43, 19 la acabamos de leer, ¿verdad que sí? Ahora, Isaías 59, hermano, 19 que dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrán enemigos como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera ¿contra quién? Contra él. Isaiah 59:19, so shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising sun. When the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Entonces nosotros no estamos solos, hermano. So we're not alone. Entonces Dios anda con So nosotros. God's with us. Entonces Dios camina con nosotros. Entonces Dios nos defiende a So nosotros. God defends us. Tenga cuidado. So Tenga be- cuidado. beware. El temor. El que tiene que tener temor es otra persona. The one that needs to fear is somebody No else. usted. Not you. El libro de Romanos, hermano, capítulo 8, verso 31 dice la palabra: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? In Romans 8:31 it says, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Entonces no tiene que tener miedo usted, hermano. Manténgase firme. So you need to Manténgase creyendo Stand firm. que Dios está con usted. Believe in it. Aleluya, bendito y alabado sea el Cordero de Dios. Alabado sea el Cordero de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Hay que caminar en el Espíritu. to walk in the Spirit. Mira, cada vez que usted y yo hemos caminado fuera del Espíritu, Every time that you and I have walked out, lo que el hombre y la mujer hace es cometer error. what men and women do is that they make mistakes. Pero cuando tú caminas en el Espíritu, You walk in el the Espíritu es Spirit. perfecto. The Spirit is El perfect. Espíritu de Dios es The Spirit perfecto. of God is perfect. ¿Por qué es que nos desanimamos tanto? Why is it Porque that dejamos de we orar. get so discouraged because we ¿Por stop qué es que nos praying? debilitamos tanto? Why do we get so Porque weak? dejamos de ayunar. Because we stop fasting. ¿Sabe? Yo voy a decir algo. I'm going to say something. ¿Qué tiempo hace que tú no haces un ayuno? When was the last time that you fasted? Santo. Me tienes que contestar. You don't have to answer. ¿Qué tiempo hace que tú no haces un ayuno? When was the last time ¿Qué that you tiempo hace que tú dices esta noche, mañana no tengo que hacer nada por la mañana? When was the last Esta time noche yo no voy a dormir. Tonight I'm not going to Yo me sleep. voy a quedar vigilando. I'm going to say watch. I'm going to do a vigil night tonight. ¿Qué tiempo hace eso? When was the last time you did that? ¿Cómo usted cree, hermano? So how do Que you cuando know venga el enemigo that como when the río, enemy comes like a river, Jehová va a levantar bandera? that the Lord is going to Si no estamos teniendo un contacto con ese Jehová, if we don't have that, no estamos hablando con Dios. we're not speaking with God. Ah, viene el enemigo And so then the enemy comes and he does whatever he wants, y nos debilita. and we get weak.
¿Quién no tiene problema aquí? Who doesn't have problems here? Yo tengo problemas. I got problems. Tú tienes problemas. You got problems. Cuando no es un problema dentro de la casa, es un problema en la familia afuera, pues tenemos problemas. When it's not a problem in the house, then it's Problemas para preocuparse, ¿sabes? and problems to worry about. ¿Y la fuerza de dónde la vas a sacar? But where are you going to get the strength from? Si no es de Dios. If it's not from God. Dios aquí nos ayuda. God's the one who helps us. Dios aquí nos fortalece. God's the one who strengthens us. Pero la iglesia no quiere buscar de Dios. But the church doesn't want to seek Yo God. lo digo sin temor, yo lo digo con toda autoridad. I say it with all La authority. iglesia no quiere buscar de The Dios. church doesn't want to seek Por lo menos no como Dios quiere que lo At busque. least not the way that God wants it. La iglesia tiene que buscar de The Dios. church needs to En seek el God. libro de Éxodo 14, 15 y 16, que estoy terminando, dice: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. In Exodus 14, 15 and 16 says, the Lord will fight for you and you shall hold your peace. El 15. And the Lord said to Moses, why do you cry to me? Tell the children of Israel to go forward. Y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. But lift up your rod and stretch out your hand over the sea and divide it. And the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. Entonces, ¿hay camino para nosotros? No hay camino. So is there a way for us or not? ¿Hay autoridad en nosotros? No hay autoridad en So nosotros. is there authority in us or not? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu vida, hermano? What is it that you want to do with your life? Y que esté dentro del orden de Dios. That is within God's will. ¿Usted cree que le va a faltar a usted, hermano, You think that you're going to lack anything? autoridad para hacer? Do you think you're going to lack the authority to do it? Pues yo le digo que no. Well, I'll tell you that you don't. Es tiempo de marchar It's time en el to go espíritu forward in the y spirit obtener and to obtain lo que Dios tiene para what nosotros. God has for us. Dios no quiere que usted mantenga lo mismo ahí. God doesn't want you to be doing the same Dios thing. quiere que tú, dentro de la misma iglesia, tú tienes que crecer. God wants you to grow within the church. Tienes que crecer. You need to grow. Oye, te voy a decir algo. A ti no te va a hacer crecer yo. Let me tell you something. I'm not going to make you grow. Tu búsqueda de Dios es la que te va a hacer crecer. How much you seek God is what's going to La happen. relación que tú tengas con Dios es la que te va a hacer The crecer. relationship that you have Y with el Him. Espíritu Santo me lo va a dejar saber a mí. And the Holy Spirit's going to let me Y know. entonces tú comienzas a tener aquí una serie de actividades de iglesia. And then you're going to be doing certain activities in the church. Y para eso no hay que tener tanto tiempo en la iglesia. And you don't have to be in the church for that long. Para eso lo que hay que tener una relación con You Dios. just need to have a Y relationship. una relación de verdad. A real De one. verdad. A true one. Ya, déjeme decirle algo. And let me tell you something. Ahora mismo hemos llegado a un momento ya Right now we made it to a que time para obtener lo que Dios nos ha dado, that to obtain what God gave us, ya no hay que orar. we don't have to pray anymore. Ya hemos orado. We've already prayed. Lo que hay que es actuar. What we need to do is act upon it. Es poseer. It's to Es possess. obtener. It's to obtain. Es conquistar It's to conquer lo que Dios nos dio. what God gave us. A su nombre, gloria. Glory to His name. Termino con esto. Es tiempo de poseer la tierra. It's time to possess the land. 7 puntos. There's 7 Uno. key points. 1. Hay que atravesar el Mar Rojo y el Jordán. We have to go through the Red Sea and the Jordan River. 2. 2. Hay que atravesar el desierto. We have to go through the desert. 3. Hay que poner los ojos en el guía que es Jesús. 3. We have to place our eyes on the God. 4. Hay que brincar los obstáculos. 4. We have to jump over the obstacles. 5. Hay que aumentar la fe. We have to increase our faith. 6. 6. Hay que santificarse más. We need to sanctify ourselves more. 7. 7. Hay que llenarse del poder. We need to be filled with the power of God. Ahorita yo me gocé aquí porque yo I rejoiced here earlier. sabía lo que iba a predicar, pero los muchachos que están cantando no sabían lo que estaban haciendo. But the gentlemen who were singing didn't know. Pero todo era de llenarnos. But everything was about filling ourselves. Y nosotros necesitamos llenarnos. And we need to be Alguien dijo una vez, filled. pero ¿por qué cantan que hay que llenarse si ya estamos llenos? And somebody once said, why do you have to sing for us to be filled if we're already Yo filled? no estoy de acuerdo con eso. And I Pero don't si agree yo with that. si yo estoy dando señales de fallos, Because if I'm giving porque no estoy lleno. signs Una of persona que flaws, esté llena de Dios because somebody who's filled with God, está fallando tanto. it's not going to be failing so much. Entonces yo creo que mientras estamos fallando, So I think that what we're es failing porque necesitamos una llenura is because completa del Espíritu. we need a complete Y filling. por eso es que mucha gente se ha enfriado. And that's why a lot of people have grown cold. Porque han dejado de buscar a Dios genuinamente. Because they stopped seeking the Lord Y Dios quiere genuinely. que lo busquen And the genuinamente. Lord wants you to seek Him Entonces, ¿quién genuinely. me va a defender a mí? And who's going ¿Y to quién te defend va a defender a ti? you? Who's going to defend you? Dios, amado. God. Dios está con usted. God is with you. Como poderoso gigante. Like a A Dios no le gana a nadie una pelea. nobody can beat God in the
Nadie se la va a ganar. Nobody's going to beat him. Último verso. Last verse. Apocalipsis 17. Revelation 17, Verso 14. verse 14. Mira lo que dice la palabra. Look at what the word says. Pelearán contra el Cordero. These will make war Y with el the Cordero los Lamb, vencerá. and the Lamb will overcome. Porque Él es Señor de For señores he is the Lord of lords, y Rey de and reyes. King of kings. Y los que están con Él, And those who are y los que están con Él those who are with him son llamados are called, y elegidos chosen, fieles. and faithful. Aquí está la santa palabra. So here's the holy word. Fieles. Faithful. Muchas veces somos infieles a Dios. Many times we're unfaithful to Por God. ser infiel a Dios, And because we're es que no unfaithful, podemos obtener la tierra y la conquista que Dios tiene para that's nosotros. why we can't obtain the land En esta tarde, for us. But this afternoon, yo te estoy diciendo, iglesia, I'm telling you, church, que hay una tierra que está delante de nosotros para poseerla ya. that there's a land before us that is, ¿Y qué tierra es esa, pastor? and Pastor, what's that land? Aquellas cosas que tú todavía no has logrado vencer en tu vida. Those things that you haven't been able to overcome yet in your life. Y ese territorio lo tiene todavía el enemigo. And the enemy still has that territory. Dios te está diciendo que conquiste esa tierra porque esa tierra es tuya también. God telling you to conquer that land. Toma un ejemplo. Give me an example, Pastor. Cualquier cosa. Anything. Tú puedes predicar. You can't preach. Dios quiere darse esa tierra en esta vida. God wants to give you that land on this day. Tú no puedes orar. You can't pray. Dios quiere darte esa tierra en God esta wants to vida. give you that Tú no land. puedes ayunar. You can't Dios fast. quiere darte esa tierra God en wants este to día. give you that Tú no has land. podido ir a las misiones. You Dios haven't te been quiere able dar to esa tierra en este God día. wants to give you that land on this day. ¿Me estás entendiendo? Are you understanding? Necesitamos So we need conquistar hoy to conquer today todo lo que Dios tiene para nosotros. all the things that God has for us. David, ven acá para darte algo. Then we come here. Te lo dije, ya lo veo ya. Sí. Yo quiero oír que ustedes oigan este himno para que nosotros terminamos. I want you to hear this song as we close. Pero yo quiero decirte algo. But I want to tell you something. Tenemos que aprender a enojarnos menos That we need to learn to get less angry y a pelear más. and to fight more. Y si nosotros nos vamos a enojar, hermano, And if we're going to get mad, enojémonos let's get mad or get angry con el enemigo. with the enemy Que tanto daño nos hace. who harms us so much. Todos los días nos trata de hacer daño. Every day he tries to harm Nos hace us, sentir mal. try to make us Nos feel hace bad, sentir débil. makes us feel weak. Hermano, pero hoy But today, hay una palabra que está cayendo sobre tu vida y sobre there's mi a vida. word that's coming upon your life and mine. Que es que nos fortalezcamos. That's for us to be Vamos a strong. levantarnos hoy. Let's rise today. Vamos a echar para adelante. Let's move forward. David, suelta. Si la encontraste. Este himno This song habló a mi vida. spoke to my life. Ayer yo lo estuve escuchando y habló y yo espero que hable a tu vida también. Escúchalo. Listen to it. Santo Y Dios. no podrá faltar un aplauso al Señor. No, el otro. Y una cosa que me pasa. Ay, Dios mío, ayúdame, Padre amado. El último que te mandé, pastora. Ay, Padre. Súbelo. Escuche bien. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza
peticiones que tú tienes en tu corazón, de cosas que tú no has obtenido. Para mí esas son tierras que tú quieres conquistar y no has conquistado todavía. Pero hoy Dios te la está entregando. Por fe, yo te llamo al altar hoy. Que tú vengas aquí a buscar esa tierra para que tomes posesiones de ella, a conquistarla. A su nombre, a su nombre. Suéltala, 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 suéltala. Suéltala, que Dios va a hacer lo que me dijo que iba a hacer. ¡Ay, papá! A su nombre. Suéltala. Aleluya. Aleluya. Diablo, toda puerta que tú cerraste, Dios la abre hoy. Toda tierra que le pertenece a mis hermanos, tú la sueltas hoy. Todo lo que creemos que es imposible va a ser posible hoy, en el nombre de Jesús. Aleluya. Santo. No temerá mi corazón. ¡Rey de Dios! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Hay una tierra que conquistar! ¡Oh, gloria, gloria, gloria! ¡Oh, gloria, Padre! Rompe cadenas en esta hora. Rompe los pestillos, rompe los candados, abre las puertas, Dios mío, aleluya. En esta hora, Dios mío, aleluya. Dios mío, todo espíritu contrario, Dios mío, quebrántalo en esta hora, Dios mío, aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Toda mente cargada en esta hora, Dios mío. Aleluya. Suéltala, Dios mío. Suéltala, Dios mío. No temerá. Eso. Levántalo. Te adoramos, Dios, aleluya. Creemos por tu palabra. Lo creemos por tu palabra. Tú le estás entregando a tu pueblo. Tú le estás haciendo entrega, Dios mío, aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Señor amado, que aunque no nos quieran, Dios mío, tú nos amas, Dios mío, aleluya. ¡Santo! Tú no nos sueltas, papá. Tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Solo en ti, Señor. Solo en ti, Señor. Aleluya. Lo declaramos en el nombre de Jesús, que tú estarás con nosotros y tú nos ayudarás. En el nombre de Jesús. Iglesia, si tú estás sentado, ponte de pie, porque vamos a orar. Vamos a orar. Y recibimos esta palabra con espíritu de humildad. Nos enfocamos en esta hora en la victoria, en la conquista, en lo que tú nos estás entregando en esta hora, en lo que tú nos estás quitando en esta hora.
Te doy gracias por este pueblo que está al frente, Señor, que no lo detuvo nada. Ellos pasaron a buscar lo que tú tenías para ellos. Ayúdanos a ser transparentes. Ayúdanos, Dios mío, a vivir para ti. Ayúdanos a amar a todos los seres humanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, sin distinción de raza ni color, sino que entendamos, Dios mío, que tú eres Dios de toda la tierra. Gracias por las bendiciones que tú nos das en este día. Gracias por la tierra que tú nos das para conquistarla. Gracias por todas las cosas, Señor, porque de todo lo que tú permites que vivamos en esta vida, aprendemos. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por su ayuda. Gracias por su dedicación. Gracias por su esfuerzo. Ayúdalos. Ellos te necesitan. Te necesitamos hoy más que nunca. Haznos dependientes de ti 100%. En el nombre poderoso de Jesucristo. Ayúdanos. Y sácanos de este lugar, pero no de tu presencia. Llévanos, Dios mío, siempre con tu cuidado. Yo te presento en esta hora a todos los jóvenes y los niños que comienzan el lunes a estudiar. Dios mío, guárdalo allí en las escuelas. Guárdalo de las garras del enemigo, Padre. Protégelo, Dios mío, aleluya, porque tú dices en tu palabra, dejar venir a mí los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Guárdalo y cuídalo, guarda a los padres también. Dale la fuerza, Dios mío, y la guianza para que los puedan atender. Y Padre, todo te lo pedimos humildemente, Señor, porque simplemente somos siervos inútiles delante de tu presencia. Oramos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y un pueblo en victoria dice: descansado en paz. Gloria al Señor.